Academia CIEMAX es una entidad cuyo objetivo principal es aportar al desarrollo educativo. Lo hace a través de la entrega de herramientas que fortalecen la profesionalización de docentes, equipos directivos, asistentes de la educación y profesionales de las diferentes áreas en apoyo a los estudiantes. Esto permite perfeccionar la labor y gestión en las distintas dimensiones en la acción educativa a través de los siguientes pilares. Inclusión. Gestión pedagógica. Liderazgo. Convivencia. Preescolar. Academia CIEMAX aporta herramientas de vanguardia para el desarrollo profesional. Entregamos servicios de talleres, cursos y asesorías a comunidades educativas, apostando por la mejora e innovación para la educación en Chile, formando para transformar la experiencia educativa. Academia CIEMAX cuenta con registro AT, presencia en mercado público y registro en DIVAM. Para más información, visita www.academiaciemax.cl. CIEMAX es una editorial dedicada tanto a la creación de textos como de programas educativos que promueven el desarrollo del pensamiento crítico, fortaleciendo habilidades estratégicas. Sus principales programas son Cars Stars. Aborda en un proceso de andamiaje estrategias de forma progresiva como herramientas fundamentales para el dominio de la comprensión lectora. Piensa más. Se enfoca en el fortalecimiento de la resolución de problemas matemáticos. El programa contiene una secuencia didáctica que se ajusta a los nuevos paradigmas educativos. Focus. Contiene una secuencia didáctica de trabajo de 8 estrategias que entregan a los estudiantes herramientas que propician la metacognición y fortalecen los niveles del pensamiento en el lenguaje. Cada uno de los programas trabaja en base a la siguiente secuencia didáctica. Etapa 1. Diagnóstico. Esta instancia evaluativa permite conocer la profundidad del dominio de la habilidad, permitiendo planificar con certeza el proceso educativo. Etapa 2. Enseñanza. Esta etapa tiene como base la metodología de andamiaje, incorporando modelos de enseñanza que permitan el fortalecimiento de habilidades, para el registro de avance y ajustes a la planificación atingentes a las necesidades de los estudiantes. Etapa 3. Evaluación de cierre. Se centra en el cierre del proceso que aplica la recogida de información cuantitativa y cualitativa, permitiendo evaluar los alcances y avances para planificar los desafíos del siguiente nivel. Para más información, visita www.ciemax.cl. Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión de talleres de el primer trimestre que estamos desempeñando como todos los años estos ciclos. Les damos la bienvenida a todos. Sé que tuvieron así como una pequeña itinerancia en donde decía que se había acabado, pero no se ha acabado. Estamos recién comenzando, así que a quienes todavía le aparezca en la pantalla ese mensaje, les pido que puedan actualizar la página y ¡pum! Nuevamente tendrán así como la posibilidad de poder escucharnos y de presenciar y participar en este taller. Y les agradecemos a cada uno de ustedes por estar presente. Sabemos que no es un horario fácil, entonces agradecemos siempre su participación y que nos elijan para estos procesos de capacitación. Ya estuve leyendo mientras nos conectábamos de dónde estaban siendo presentes en este taller, y tengo desde Ovalle, leí por ahí desde Valparaíso, Pudahuel, región metropolitana, desde Biobío también nos visitan. Perfecto, desde Cañete, bienvenidos desde Lota, desde Villarrica. Hola Michael, desde Coquimbo, Riquinua, Viña del Mar, La Serena, Concepción, desde La Calera, un gusto, Bárbara. Buenas tardes, desde Copiapó. Jennifer, desde Iquique, un gusto. Desde Rengo, desde Santiago. Nueva Imperial, bienvenidos. Desde Hualqui, Las Cabras. Desde La Serena. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva jornada, como les decía.
Esta es nuestra última sesión de este ciclo de talleres, ¿ya? De este primer trimestre. Por lo tanto, vamos a tratar de que el tiempo nos cunda lo que más podamos, ¿ya? Y nada, como siempre les digo, tratamos de, en esta instancia, poder entregarles a ustedes el máximo de información que les pueda hacer un gancho también para tener oportunidades, para profundizar, pero siempre quedamos cortos. Entonces, nada, esperamos poder aprovechar de la mejor manera esta instancia. Saludos a las últimas personas que se están conectando y nos escriben en el chat desde Talca, Joana, Claudia desde Rosario y Marcela desde Maule. Sean todos muy bienvenidos. Y nada, sin más preámbulo, me presento una vez más. Mi nombre es Carla Saldívar y soy quien va a estar moderando y relatando este taller, ¿ya? Comencemos entonces, profes. Veamos cuál es el objetivo que tenía este taller de mayo, ¿ya? El último taller de este trimestre. El objetivo de esta sesión era fortalecer prácticas de aprendizaje que sean transformadoras, que puedan promover pensamiento crítico, comprensión lectora y resolución de problemas como ejes transversales. ¿Por qué ese es el objetivo de nuestra sesión? Principalmente porque estamos hablando de aprendizajes transformadores para estudiantes del siglo XXI. Y estos elementos son parte clave y esencial de lo que debemos promover dentro de nuestras salas de clases para poder hablar de este aprendizaje transformador, ¿ya? Elementos que venimos quizás trabajando o tratando de instalar desde hace un buen tiempo. Pero vamos a tratar en esta sesión de poder entregarles elementos que sean lo más práctico posible, una bajada lo más concreto para no redundar en temas que ya hemos abordado, ¿cierto? Pero antes de comenzar, quisiera invitarlos a instalar así como una premisa, ¿ya? Parte de lo que trabajaremos y abordaremos dentro de este taller. Un poco tiene que ver cómo abordamos estos aprendizajes transformadores, ¿ya? Porque hoy día la invitación que les queremos hacer a partir de este taller es que más allá de poder transmitir los contenidos, ya que son importantes y son esenciales en cada una de las áreas o disciplinas de enseñanza que se desempeñan en la escuela, hoy día lo que queremos es mirar esa transmisión de contenidos como una transformación de aprendizaje, ¿ya? Y desde qué mirada vamos a hablar de este aprendizaje transformador, lo vamos a mirar desde las acciones que ocurren cuando el estudiante ya incorpora ese aprendizaje. ¿Cuándo ese aprendizaje es transformador? Cuando yo logro identificar que mi estudiante comprende una idea y la conecta con su realidad, ¿ya? Cuando logra tomar decisiones, argumenta y revisa su proceso. Cuando usa recursos para crear, resolver o explicar algo nuevo. Y cuando reconoce que aprendió y que necesita mejorar, ¿sí? Esos son claves para poder decirme, estos aprendizajes están siendo transformadores, están tocando a mis estudiantes que no son como veníamos acostumbrados a abordar y que ya creo que hoy día somos cada vez más conscientes que tenemos frente a nosotros, ¿cierto?, una generación de niños y de jóvenes que atienden a otros estímulos y a otros procesos, ¿cierto?, en cuanto a lo que es la enseñanza y cómo incorporan esos aprendizajes. La clave, en el fondo, de este taller va a estar en que no va a bastar con hacer una actividad, proponerles algo a los chiquillos didáctico, innovador, como hemos visto en los otros talleres, sino que vamos a necesitar un propósito, mediación y evidencia. Y esas claves van a ser lo que nos van a permitir transformar este aprendizaje para nuestros estudiantes del siglo XXI, ¿ya? Nuestra sesión se compone de 2 módulos y vamos a comenzar con el primero. El primero tiene que ver con competencias claves para el siglo XXI y vamos a revisar 2 temas fundamentales. El primero, lo que se ha llamado como las 4 C, ¿cierto? Que es el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración y la comunicación. Y el segundo, el rol que tenemos el profesor como facilitadores, ¿ya?, de este aprendizaje que es autónomo y reflexivo. Entonces, vamos a comenzar con este primer módulo para que podamos revisar, ¿sí?
¿Cuáles son las claves de las competencias del siglo XXI en torno a estas 4C? En torno a lo que es el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración y la comunicación, ¿ya? Estas competencias que venimos hace mucho tiempo, ¿cierto?, nombrando tratando de instalarlas, ¿cierto?, como componentes didácticos sobre los procedimientos que generamos dentro de la sala de clase, no son solamente la incorporación de una acción o una actividad extra, ¿ya?, sino que el llamado que nos hacen es a conformar dentro de nuestros estudiantes formas de pensar, de crear, de colaborar y de comunicar, ¿ya? Pero más allá de la premisa o de lo que podamos declarar, lo que esperamos con ellas es que éstas se hagan visibles para cualquier contenido curricular que nosotros estemos estableciendo o trabajando con nuestros estudiantes, ¿ya? Por esto estas competencias son claves, ¿cierto?, dentro de lo que nosotros abordamos con nuestros estudiantes y el enunciarlas no basta solamente, sino que tenemos que ver cómo se van haciendo visibles dentro del desempeño, ya, de lo que nosotros vamos generando con nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que nos depara en el fondo estas competencias? Un desafío que es frecuente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el estudiante responde, pero le cuesta justificar con evidencia. Realiza la tarea, pero no siempre logra explicar cómo la pensó, ¿cierto? Y en ese ámbito estamos dentro de lo que es el pensamiento crítico, ¿cierto? La manera en que se comunica. ¿Cuáles son los cambios que nosotros esperamos en nuestros estudiantes? Que del saber hacer la actividad, ellos pasen al pensar sobre lo que se hace, ¿ya? Del trabajo individual aislado a una construcción con otros. Yo creo que a todos nos pasa dentro de la sala de clases que entregamos una guía o escribimos una instrucción o hacemos algo por lo más simple que sea y tenemos un grupo mayoritario dentro de la sala de clases de nuestros estudiantes que están desconectados de la situación que está pasando dentro de la clase. Y la pregunta principal tiende a ser, profe, ¿qué hay que hacer? Miss, ¿qué hay que hacer? Profesor, no entiendo, ¿cierto? Nosotros lo que queremos ir y para transformar el proceso de aprendizaje un poco es empujar a eso, a que los estudiantes puedan pensar sobre lo que debe hacer, cómo debe hacerlo, ¿cierto? Y no solamente de manera individual, sino que cómo lo hace en torno al resto, a quienes lo rodean, ¿ya? Cómo se colaboran. Y la evidencia observable, ¿ya? Es un elemento que también es importantísimo, porque, como les decía, siempre hablamos de pensamiento crítico, hablamos de creatividad, hablamos de colaboración, hablamos de comunicación, pero ¿cómo evidenciamos que estamos abordando estas competencias dentro de las actividades que estamos desempeñando en la sala de clases? ¿Ya? Lo principal va a estar en los argumentos que nos presenten nuestros estudiantes, en las preguntas que ellos se realicen o nos hagan, en los acuerdos, ¿ya? En productos con propósito, que cada vez que nosotros pidamos a nuestros estudiantes que realicen una guía o desempeñen cualquier tarea dentro de las actividades que estamos generando, aquellas tienen que tener un propósito, ¿ya? Dentro de lo que quiero instalar como aprendizaje para nuestros estudiantes. Reflexión breve, siempre instar a que cada momento, cada situación de nuestra clase le permita a los estudiantes hacer esta reflexión breve. La reflexión breve dentro de lo que ellos desempeñan también permite que podamos extender los procesos reflexivos. Si no las instamos desde lo más pequeño, de las acciones más pequeñas que nosotros tengamos que hacer, hasta las más es difícil poder llegar a las más grandes, ¿ya? Entonces, cuando ponemos una instrucción, preguntarnos ¿por qué vamos a hacer esto? ¿Cuál es el objetivo que tiene esta actividad? Retornar así como, si el objetivo de mi clase era este, ¿sí? ¿Qué tiene que ver o cómo se relaciona con lo que vamos a hacer ahora? ¿Sí? Comunicación que sea clara de procesos y de toma de decisiones que van a tener, ¿ya? Profes, para que vayamos interactuando, porque esta presentación tiene muchas preguntas que queremos ir respondiendo. En sus cursos, ¿ya? Donde ustedes hacen clase, ¿cuál de las 4C aparece más débil y cómo lo evidencian? Los voy a leer al chat. Veamos, entonces, en sus cursos, ¿cuál de estas 4C aparece más débil y cómo se evidencia? Pensamiento crítico siempre, dice. ¿Quién más? Muchas gracias, Vanessa.
Pensamiento crítico y creativo. Perfecto, muchas gracias, Nicole. Colaboración, nos dice Bárbara. La creatividad les cuesta mucho. Es verdad, Bernardita, la creatividad les cuesta mucho a nuestros estudiantes porque efectivamente hoy día, en un mundo donde están inundados de tanta información, pareciese que crear algo nuevo ya es súper complejo para ellos, ¿cierto? Pensamiento crítico. Pensamiento crítico, perfecto. Se repite harto pensamiento crítico. Dependiendo de algunos cursos, la colaboración, ¿ya? Un cuarto básico, pensamiento crítico. Perfecto. Marcas textuales que ayuden a fundamentar la comunicación. Perfecto. La creatividad. Pamela nos dice que a los niños les dificulta responder o justificar cada vez que llegan a ese punto donde deben expresar sus propias ideas, se hace un silencio colectivo. Sí, y un silencio que es incómodo también, porque uno se queda atrapado en cómo ayudamos o conducimos a nuestros estudiantes, ¿cierto?, a que puedan hacer ese proceso de evidenciar o de justificar, ¿cierto?, las respuestas. Por más evidente que sean, ¿cierto?, les cuesta mucho llegar a eso. Entonces, es bastante complejo. Súper, les agradezco a todos sus respuestas. Entonces, veamos, ¿ya? Dentro de lo que es el pensamiento crítico, siempre preguntar, justificar, comparar y tomar posturas van a ser las claves como para poder guiar a nuestros estudiantes a que puedan, en el fondo, desarrollar esta competencia. Sabemos, y por lo que ustedes mismos están describiendo en el chat, justificar es lo que más se les hace complejo. Entonces, los primeros pasos para poder trabajar el pensamiento crítico con nuestros estudiantes es llevarlos a comparar y contrastar, ¿ya?, a tomar ciertas posturas y a partir de ahí desglosar preguntas o mediar preguntas para que ellos puedan llegar a construir esta justificación. Algunas sugerencias son de que las justificaciones inicialmente las construyan de manera colectiva para que de esa forma podamos ir moldeando el pensamiento de nuestros estudiantes, ¿cierto?, para que puedan, a partir de la información que tienen, identificar cuáles son sus posturas, ¿cierto?, y de esa forma entregar la justificación que estamos esperando. Desde la creatividad, no solamente lo que es innovador o lo que es nuevo es lo que nos identifica como creativo. Un estudiante que propone soluciones o productos con algún sentido, ¿cierto?, también está conduciendo hacia la creatividad. Por lo tanto, esos son elementos que hoy día nos van a permitir potenciar para poder avanzar a un espacio mucho más profundo en el desarrollo de la creatividad. En cuanto a la colaboración, es importante el aprendizaje con otros, ¿ya? Y eso significa que tenemos que instar a que los chiquillos tengan intercambios de opinión entre ellos y asimismo puedan poner sobre la mesa su opinión o lo que ellos quieren o creen respecto a algún tema, ¿ya? ¿Cómo poder propiciar la colaboración? Primero es hacerlo en lo macro, ¿cierto? En el grupo curso. ¿Qué opina? ¿Qué dice? ¿Por qué tú crees que tu compañero está en la razón? ¿O por qué crees que no está en la razón? ¿Cómo lo podemos ayudar? ¿Cierto? Asumir roles, ¿ya? Pedirle a los niños que sean parte de este grupo como mediadores, como personas también que puedan conducir una conversación. Y lo otro es construir acuerdos, ¿ya? Y desde la comunicación, explicar ideas con claridad usando evidencia. Esto es tremendamente importante porque hoy día nuestros estudiantes, además de tener ciertas dificultades en los procesos de comunicación, lo que se comunican también lo hacen haciendo uso de pocas evidencias que tienen sobre lo que están diciendo. Entonces debemos llevarlos a que desde lo que están comunicando nos digan dónde está, cómo lo vieron, por qué saben que es eso, ¿ya? Lo que vamos a buscar es de pasar de actividades realizadas a evidenciar habilidades. Les voy a invitar a hacer un diagnóstico rápido, ¿ya? Por lo tanto, tienen que estar muy atentos para poder anotar en el chat, ir escribiendo y participando,
¿ya? Les voy a pedir que en el chat respondan con el número que más representa a su curso, ¿ya? O a la mayoría de los cursos, a quienes trabajan con más de un curso. El número 1 es leen, pero les cuesta justificar evidencia. El número 2 es resuelven ejercicios, pero no explican procedimientos. El número 3 participan poco cuando deben opinar o argumentar. Y el número 4 trabajan en grupo, pero no siempre colabora, ¿sí? Anoten el número, por favor, y vamos a ver qué tanto es el impacto que está teniendo hoy día o cuál es el diagnóstico en general desde esta sesión. Veamos. ¡Ah! Fueron rápidos antes que yo llegara al chat. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4. 1 y 4 se repite harto. ¿Ya? 1, 3 y 4. 1, 1, 4, 2 y 3. Participan harto, pero les cuesta argumentar. Ya, perfecto, muy bien, Paula. Ya, eso también nos pasa mucho, que tenemos muchas manitos arriba que participan y que quieren decir muchas cosas, ¿cierto? Pero a partir de lo que están diciendo no saben de dónde sacar las ideas, ¿cierto? Como para poder ir argumentando lo que quieren expresar. Y eso lo que tenemos que hacer es no coartar la participación de los estudiantes, sino que conducir la participación de nuestros estudiantes a que puedan tener esas herramientas para poder... me parece maravilloso lo que estás diciendo, pero ¿cómo conectamos eso con lo que estamos leyendo? ¿O cómo conectamos esto con este ejemplo? ¿Cómo conectas lo que tú me estás diciendo en relación a lo que tu compañero dijo anteriormente? Esas son formas como de poder ayudarlos a que vayan argumentando. Perfecto. La mayoría está entre el 3 y 4, participar poco cuando deben opinar o argumentar y trabajar en grupo, ¿ya? Y también hay harto como crítico en lo que leen, pero les cuesta justificar. Sí, es un poco el panorama que tenemos hoy día dentro del proceso educativo. Entonces la pregunta que me tengo que hacer yo inmediatamente es ¿qué mediación docente ayuda a mover esos aprendizajes? ¿Cierto? ¿Cómo podemos hacer para que nuestros estudiantes justifiquen con evidencias, comiencen a participar más, ¿cierto? Con opiniones que sean argumentadas. Y cómo podemos hacer que puedan trabajar en grupo, pero que asimismo colaboren entre ellos. Veamos algún ejemplo práctico, ¿ya? Que es un poco el enfoque que le queremos poner acá. Tenemos el primero que se llama lectura crítica en 12 minutos. ¿Ya? Cuando nosotros nos enfrentamos en cualquier asignatura a cualquier tipo de texto, ya sea un texto extenso, un texto breve, uno complejo, una instrucción, tenemos que señalar esta acción en 3 momentos específicamente. El primero es predicción y propósito. Preguntarle a nuestros estudiantes, ¿qué espero comprender y qué evidencias buscaré? ¿Ya? Insisto, desde lo más pequeño, desde una instrucción que ustedes estén colocando en una prueba, en una guía, en algo que hayan anotado en la pizarra, en algo que estén proyectando. Tíos, vamos a leer esta instrucción. Primero, ¿qué esperan comprender y qué evidencias van a buscar de lo que están comprendiendo? ¿Sí? Háganle esa pregunta. Una vez que nos vayamos a disponer a leer, hagamos un subrayado con criterio. Busquemos cuál es el dato clave, cuál es la idea del autor o la idea que se me está presentando, ¿cierto? Cuáles son palabras que no entiendo o desconozco. Vuelvo a repetir, esta acción, esta lectura crítica de 12 minutos, la podemos instalar desde una instrucción, un texto breve o un texto extenso. Y luego, una vez terminada esta lectura, respuestas con evidencia. Afirmo, cito, explico, conecto. Para poder llegar a esta parte del después de la lectura como una acción práctica para poder conducir a mis estudiantes, ¿cierto? Desde esta lectura donde no logran justificar o desde esta acción donde no hay opinión, es importantísimo que los 2 primeros pasos sean instalados, ¿ya? Debemos generar con nuestros estudiantes preguntas que sean transformadoras. ¿Qué decisión tomaría como personaje, como ciudadano, como lector? ¿Y qué evidencias del texto sostienen mi decisión? Esa es una pregunta que es transformadora frente a la lectura que pueden desempeñar nuestros estudiantes. Veamos otro ejemplo práctico.
¿ya?, sobre este diagnóstico. Transformar una pregunta, ¿ya? Por lo general nosotros nos enfrentamos mucho con los chiquillos a lo que son las preguntas literales. Entonces les decimos, le hacemos preguntas como ¿qué ocurrió primero? ¿Dónde sucede la historia? ¿Qué dijo el personaje? ¿Ya? Una pregunta que es transformadora, que va un poco más allá de lo evidente y que empuja a nuestros estudiantes a incluso conectar con la estrategia anterior, serían, en vez de preguntar qué ocurrió primero, ¿por qué esa acción cambió el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cierto? Dentro de este relato. ¿Qué evidencia permite inferir el ambiente? ¿Está de acuerdo con la decisión? Justifique, ¿ya? Les voy a dejar una tarea como desafío. Tomen una pregunta de alguna guía de aprendizaje que ustedes tengan, ¿ya? Y súbele el nivel cognitivo sin hacerla más larga. Fíjense que estas preguntas no son extensas, no tienen un gran preámbulo. Estas preguntas son similar en la acotada a lo que estamos viendo, ¿cierto? En un lado como preguntas literales, pero que se transforman para poder instar a nuestros estudiantes en la búsqueda de esa información y que a partir de la búsqueda de esa información que tienen que hacer, puedan en el fondo tener los elementos que les permitan opinar, justificar, participar y comenzar a comprender de manera profunda, ¿sí? Por lo tanto, estos ejemplos prácticos de acciones que pueden desempeñar en el trabajo que realizan con sus estudiantes, incluso desde el trabajo de la muestra de un esquema, la resolución de problemas, una infografía, les va a permitir profundizar y poder instar desde lo que acabamos de diagnosticar ustedes mismos cuáles son las principales dificultades en avances que pueden ser importantes, ¿sí? Veamos otro ejemplo práctico, ¿ya? El problema contextualizado. Si queremos a nuestros estudiantes instarlos, ¿cierto?, a la colaboración, participación, a la justificación, a leer para comprender, pueden instalar este ejercicio, ¿ya?, que es importante y que pueden entrelazarlo para cualquier asignatura, ¿ya? Les voy a dar una situación que es genérica. Un curso quiere reducir el uso de botellas plásticas durante una semana, registran cuántas botellas se usan por día y proponen una solución para disminuirla, ¿sí? ¿Qué es lo que espero como producto que me presenten mis estudiantes? Un gráfico simple, más la explicación oral o escrita de la decisión. Preguntas que voy a hacer para mediar, estas preguntas que van a ser transformadoras, ¿cierto? Que me van a permitir para que mis estudiantes se conduzcan al trabajo y puedan tener toda esa información para instar a la participación, a la colaboración, a que justifiquen, ¿cierto? ¿Qué dato es más importante y por qué? ¿Qué patrón se observa en la semana? ¿Qué solución sería realista para el curso? ¿Cómo sabremos si la solución funcionó? En esta ocasión, y porque, aunque ustedes no crean, los leemos harto, voy a dejar ejemplos, ¿ya? Pero ejemplos de asignaturas que no son las tradicionales, porque eso es siempre lo que me alegan, que por qué siempre hay ejemplos de lenguaje, matemática, hay otros ejemplos. No los voy a revisar uno a uno por temas de tiempo, pero sí les van a quedar cargados en el material. Entonces van a poder revisar un problema contextualizado como ejemplo práctico para música, ¿ya? Donde hay una situación, un producto que esperamos, ¿cierto?, que generen nuestros estudiantes y preguntas de mediación, ¿ya? Siempre que nosotros queremos instar a que nuestros estudiantes puedan evidenciar, ¿ya?, las competencias que estamos revisando e impulsarnos a mejorar ese diagnóstico que acabamos de hacer, ¿cierto?, de qué es lo que pasa con nuestros estudiantes, es importante marcar esta tríada: una situación, un producto esperado y qué preguntas de mediación voy a hacer para poder llegar a esa reflexión, participación, colaboración y comunicación, ¿cierto? Hay un ejemplo en inglés, ¿ya?, que la otra vez también me dijeron, pucha, nunca hay ejemplos de inglés de nuestra asignatura, es complejo. Situación, producto esperado, preguntas de mediación. De educación física, situación, producto esperado, preguntas de mediación. Y de historia, situación, producto esperado y preguntas de mediación. Por lo tanto, este material les va a quedar a disposición para que ustedes después lo puedan revisar con calma, ¿sí? Y les pueda permitir como ejemplo poder orientarlo a cualquiera de los niveles, ¿ya? Así que espero que les sirva. Continuando con el módulo y el siguiente tema, ¿ya?, el rol del profesor como facilitador del aprendizaje autónomo y reflexivo. ¡Wow!
Qué tremenda responsabilidad que tenemos, ¿cierto? En la sala de clases muchas veces en torno a poder hacer que nuestros estudiantes sean autónomos y a su vez sean reflexivos, en un mundo que sabemos que cada vez es menos reflexivo y que también ya cuesta promover la autonomía. ¿Ya? Podemos tener una conversación profunda sobre esto y muy extensa, ¿cierto? Que muchas veces el tema de la autonomía, más que responsabilidad de la escuela, tiene que ver también con un tema de formación de familia. Y en eso yo creo que hay un diagnóstico que más o menos en todas las escuelas tenemos un poco en entendido. Sin embargo, nos vamos a enfocar en el rol que nosotros como profesores tenemos que desempeñar para poder empujar o abordar estos elementos. Porque hay que tener una claridad. El control de la respuesta, la mediación del pensamiento, no es lo que estamos buscando, sino que lo que estamos buscando es que el estudiante sea en el fondo este ente autónomo y reflexivo que pueda ir un poquito más allá de lo que estamos haciendo dentro de la sala de clases. ¿Ya? Hay que entender también que el rol del profesor como facilitador no es quien entrega todas las respuestas, ¿ya? Sino que el profesor como facilitador es el que diseña una experiencia para que los estudiantes puedan aprender a buscar las respuestas, a justificarlas y a mejorarlas, ¿ya? Ojo, que muchas veces esta mirada del docente como mediador o como facilitador se entiende como una persona que es más bien un ente que está un poco quieto dentro de la sala de clase y que estima que el estudiante sea mucho más activo, o al menos eso es lo que leemos siempre, lo que vemos en la literatura, ¿ya? Pero el profesor como mediador o como facilitador, ¿ya? No es el que hace menos, ¿ya? Es el que interviene mejor dentro del proceso de clases, ¿ya? Porque el profesor como facilitador va a diseñar condiciones, va a tener la claridad de un propósito, va a establecerle un desafío a los estudiantes, va a generar criterios y va a tener claro cuáles van a ser las evidencias, ¿ya? Que le van a permitir tener claro que su propósito y los objetivos que se ha marcado se están cumpliendo. Guía con preguntas, activa el pensamiento crítico, genera decisiones y establece argumentaciones. Hace visible el proceso, le deja claro a sus estudiantes cuál es la ruta que van a seguir, ¿cierto? Cuál es el camino que van a seguir. Promueve explicaciones, va revisando constantemente, mejora si es que encontramos algún proceso que quizás no quedó tan claro y, por supuesto, promueve la metacognición, ¿ya? Los invito nuevamente a escribir en el chat en qué momento de su clase pueden ustedes entregar más protagonismo a sus estudiantes sin perder el foco pedagógico. Eso es súper importante porque no me acuerdo quién decía en el chat que muchas veces los estudiantes participan, pero no necesariamente está dentro del foco pedagógico que queremos poner. Sobre todo los más chiquititos que tienen muchas historias que contarnos. Y en los más grandes cuesta mucho más que nos puedan permitir entrar en los pensamientos o cómo conectan con el aprendizaje que se está desempeñando, ¿sí? Entonces, los invito a que vayan compartiendo ustedes en el chat. ¿Cuál momento de su clase creen que les permita entregar más protagonismo a sus estudiantes? ¿Qué cambia en la práctica del docente cuando vemos esta mirada desde el mediador o desde el facilitador? El foco se desplaza desde la respuesta final, desde lo que esperamos que los chiquillos nos digan o la respuesta que yo espero obtener de ellos hacia el proceso del pensamiento, ¿ya? Más que la respuesta que está ahí o que nosotros sabemos, ¿ya? Que es la correcta, nosotros debemos salir de ese patrón para poder ingresar a lo que es el proceso del pensamiento. ¿Cómo están pensando nuestros estudiantes? Porque cuando la clase está centrada en la respuesta, el docente explica el procedimiento completo. El estudiante responde, pero no le justifica. El error se corrige siempre al final y la evidencia queda reducida a un resultado, ¿sí? En cambio, cuando una clase está centrada en el proceso, el docente va a modelar diferentes estrategias y criterios, ¿ya? Ese modelamiento
a partir de una experiencia o un procedimiento que le voy a llevar a hacer a mi estudiante, le va a permitir llegar a la respuesta, ¿cierto? Pero no le voy a dar el procedimiento completo. El estudiante explica cómo pensó y decide, el error se usa como oportunidad de mejora, la evidencia muestra comprensión, decisión y reflexión. ¿Dónde está la clave, profesores? Que facilitar no es dejar solo al estudiante, no es decir, chiquillos, esta es la tarea, vamos adelante y yo voy mirando, haciendo esta ruta, ¿cierto? Dentro de la sala, retroalimentando a algunos de manera focalizada, de manera general. No, esa no es la clave. La clave es acompañar estratégicamente para que piensen mejor. Por lo tanto, es fundamental que en estas acciones que voy a desempeñar sea estratégico en decir en qué momento voy a modelar, cuáles son las preguntas que voy a instalar, por dónde voy a dejar el aprendizaje autónomo que quiero que hagan y exploratorio respecto a cuáles son los objetivos y propósitos de esta clase. Acciones concretas de un profesor facilitador son pequeñas decisiones de mediación, pero que van a fortalecer la autonomía y la reflexión de sus estudiantes. Por ejemplo, instalar preguntas abiertas que promuevan pensamiento crítico y argumentación. El modelamiento, es fundamental el modelamiento. Existen 3 formas de modelar. El modelamiento clásico, que es el que hacemos nosotros como profesores hacia nuestros estudiantes. Un modelamiento que es más bien exploratorio, donde yo muestro parte del modelo y los estudiantes pueden completarlo, pueden tratar de probarlo, a ver si efectivamente es el modelo o encaja respecto a lo que se quiere establecer como concepto o contenido, y un modelamiento que es experimental, entregarles una tarea y un desafío, que ellos la desempeñen y construyan en conjunto el modelo que responde al conocimiento que se requiere para el desempeño de esa tarea o acción de aprendizaje que queremos que generen, ¿ya? Criterios claros también es una acción que es concreta del profesor facilitador, porque va a permitir que se espera y cómo se va a mejorar, ¿ya? El objetivo de la clase no tiene que ser solamente una declaración de principios, sino que sobre lo que curricularmente vamos a hacer, sino que el objetivo de la clase tiene que permitir tener claro cuáles van a ser los criterios de esta clase, cuál es la ruta que vamos a recorrer, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos saber y cómo vamos a mejorar respecto a cómo la vamos a recorrer? Espacios de decisión fortalecen autonomía y responsabilidad. Autoevaluación siempre, ¿ya? Desarrolla conciencia sobre avances y dificultades. Y por supuesto, la retroalimentación, ¿ya? Les invito a que elijan una acción y la transformen en una intervención concreta para su próxima clase, ¿ya? Piénsenla, ¿ya? Vean cuál de estas acciones concretas van a incluir o quizás ya incluyen dentro de su clase, pero cómo pueden fortalecerla y mejorarla. Para eso les dejo algún banco de frases para activar autonomía y reflexión, ¿ya? Desde el lenguaje docente podemos ayudar a nuestros estudiantes a pensar, revisar y mejorar. Por ejemplo, durante la tarea, preguntarle a nuestro estudiante, explícame cómo llegaste a esa respuesta. ¿Qué otras estrategias podrías intentar? ¿Qué evidencia respalda tu idea? ¿Qué necesitas para avanzar? Terminada la tarea, ¿qué aprendiste de tu error? ¿Qué harías distinto la próxima vez? ¿Qué decisión te ayudó más? ¿Cómo sabes que tu respuesta mejoró? ¿Ya? ¿Qué preguntas incorporarían ustedes mañana en sus clases para que sus estudiantes expliquen mejor cómo están pensando? ¿Sí? Hoy el tiempo se nos hace súper breve, ¿ya? Y me ha costado poder ir a leerlos al chat para poder avanzar. Ya vamos con el módulo 2, donde aquí vamos a trabajar recursos y metodologías innovadoras y vamos a ver la integración de habilidades digitales y socioemocionales en el proceso de aprendizaje, que son parte también de las habilidades del siglo XXI, ¿cierto? Y que están incorporados también en lo que son hoy día nuestros estudiantes. Con respecto a las metodologías innovadoras, es importante el propósito, porque innovar no significa usar una estrategia novedosa por moda, ¿ya? No significa decir, vamos a hacer un aprendizaje basado en proyectos, que en algún momento estuvo muy de moda, ¿cierto? Sino lo que significa es usar una metodología que realmente sea transformadora en cuanto a la ayuda que
que les permita a mis estudiantes lograr sus aprendizajes, ¿ya? Para que ellos puedan leer críticamente, resolver problemas, colaborar, usar herramientas digitales con sentido y que puedan reconocer cómo están aprendiendo. Esa es una metodología que es innovadora. Lo que es innovador para un curso, para un colegio, para un contexto, no necesariamente es innovador para otros, ¿ya? Debemos entender la innovación como aquello que, insisto, nos va a permitir transformar el proceso de aprendizaje y colaborar en esto que estamos hoy día presentando como aprendizajes transformadores, ¿ya? ¿Qué debe ocurrir en el aula cuando nosotros instalamos una metodología innovadora? Debe ocurrir que leer o analizar información con un propósito tenga sentido sobre lo que estamos haciendo. Resolver un desafío con contexto, no solamente como un ejercicio aislado. Es importante que podamos siempre tratar de conectar los conocimientos y los aprendizajes que están desempeñando los chiquillos en la asignatura a su cotidiano, a la vida diaria, cómo este elemento que estamos integrando, ¿cierto?, a nuestro pensamiento les va a permitir hoy o en un futuro, o le permite incluso a sus padres, ¿cierto?, poder desempeñarse socialmente. Usar tecnologías para crear evidencias, no solo para decorar. A veces usamos ciertos elementos digitales que más les sirven a los chiquillos para construir cosas muy bonitas, ¿cierto?, pero no me genera ninguna evidencia, ¿cierto?, del aprendizaje que están generando. Colaborar con roles, acuerdos y escucha activa. Y cerrar siempre, profesores, con una reflexión. ¿Qué estrategia me ayuda a avanzar? Esa pregunta siempre es clave. ¿Qué criterios deben tener para poder elegir una metodología? Propósitos de aprendizajes claros. ¿Para qué voy a usar esa metodología? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué aprendizajes voy a lograr instalando esta metodología? Saber cuáles van a ser las evidencias observables al finalizar esa actividad o al finalizar esa unidad respecto a esta metodología que apliqué o al finalizar el año. Mediación docente durante todo el proceso. ¿Esta metodología me permite mediar? ¿Cómo hago procesos de retroalimentación sobre la metodología que estoy aplicando? La integración digital pertinente y simple, ¿ya? La integración digital no tiene que ser una acción tan rimbombante. La intervención digital tiene que ser, por sobre todo, pertinente. Componentes socioemocionales como los roles, la confianza y la mejora, ¿ya? Porque antes de elegir una metodología, lo ideal es que nos podamos preguntar ¿qué quiero que mis estudiantes piensen, hagan visible y mejoren? Algunas metodologías que son innovadoras y que nos permiten no perder el foco de la enseñanza. El ABP, pero breve, ¿ya? Un desafío que sea real, una evidencia y una socialización, ¿ya? Este es como un resumen de lo que es ABP, ¿ya? Desde lo fundamental. Ya sabemos que la ABP tiene que ver con un proyecto que es mucho más grande, mucho más amplio, ¿cierto? Pero piensen en cada acción que ustedes desempeñan o proceso didáctico que están haciendo en el aula desde estos 3 elementos fundamentales. Un desafío que tengan que hacer en esta clase, una evidencia, ¿ya?, de que hayan logrado ese desafío y una socialización, ¿ya?, para cómo lo presentan a los otros. Lo presentan comunicándolo en un afiche, lo suben a un blog. ¿Cómo lo socializan? Aula invertida simple también, contenidos breve previo y clase para aplicar. También podemos trabajar esta metodología desde lo simple, desde lo fundamental que es. Estaciones, generar tareas diferenciadas con roles y tiempos definidos, ¿ya? También puede hacerse el trabajo de estaciones por grupos, donde cada grupo, ¿cierto?, tenga roles y tenga tiempos definidos para una tarea en conjunto, como curso que van a poder generar con un producto que se hace en todo el curso sobre los grupos que están conformados. Aprendizaje cooperativo, roles que sean visibles. Un lector, un relator, un verificador, un gestor, siempre desde cualquier tarea que ustedes hagan en la sala de clases, sobre cualquier actividad que puedan desempeñar, establezcan roles. Pídenle a los chiquillos que sean partícipes y hagan que esos roles vayan rotando, ¿ya? Porque el criterio de selección de una buena metodología no tiene que ver con lo llamativa que es, sino cómo ésta me permite hacer visible las habilidades que quiero que mis estudiantes puedan desempeñar, ¿ya?
El otro tema, y perdón que vaya corriendo porque el tiempo siempre se nos hace muy breve y no quiero quedarme así como sin poder entregarles todo el contexto de trabajo que se ha abordado, son las habilidades digitales y socioemocionales integradas. No podemos dejarlas fuera y no pueden estar ajenas. ¿Ya? No podemos pensar los procesos de enseñanza hoy día sin las habilidades digitales y sin las habilidades socioemocionales. ¿Ya? ¿Qué implica una integración auténtica? Es cuando la tecnología se va a usar como un propósito, como les decía, con un aprendizaje que sea claro, no solamente como un apoyo visual. Cuando una tarea exige tomar decisiones y crear evidencia o comunicar ideas con mayor claridad. Cuando se promueve el uso responsable con criterios, ética, seguridad y colaboración. Y cuando la herramienta digital aporta algo que en el papel sería más limitado o menos visible. ¿Ya? Algunos ejemplos desde una integración auténtica de las habilidades digitales son un audio explicativo, gráficos digitales, formularios breves, nubes de ideas o videos cortos. Lo fundamental de lo digital, profes, no es lo rimbombante de lo digital, esta pizarra, alguna aplicación, ¿cierto? Incluso desde el uso del teléfono celular, que hoy día tenemos permitido desde el contexto pedagógico, ¿cierto? Sino que es como desde el punto de vista, desde el propósito y cómo ese uso me va a permitir que el aprendizaje sea realmente visible y cómo se pone a disposición del desarrollo de habilidades. ¿Ya? Desde lo socioemocional, cómo los estudiantes reconocen dificultades, piden ayuda y prueban nuevas estrategias. Se desarrolla la autorregulación, la escucha activa y el respeto por turnos y opiniones. El trabajo colaborativo, requerimientos de acuerdos, roles y normas de conversación. El cierre siempre debe incorporar reflexiones sobre procesos y no sobre resultados. Siempre inviten a sus estudiantes a reflexionar sobre el qué pasó durante el desarrollo de la clase. Cómo resolvimos, cómo nos llevamos, cuáles fueron las dificultades que tuvimos, qué fue lo que más nos gustó, lo que menos nos gustó, por qué creemos que fue desafiante esta clase, por qué creemos que es fácil trabajar con un compañero o por qué es difícil, ¿ya? Llevar siempre preguntas metacognitivas. ¿Qué hice cuando no entendí? ¿Qué estrategias me ayudaron a avanzar? ¿Ya? Aunque uno no lo crea, ese tipo de preguntas que quizás van muy dirigidas al desarrollo de lo que es el conocimiento que queremos instalar, también son preguntas que ayudan a fortalecer las habilidades socioemocionales, porque le entregan seguridad al estudiante, le entregan autonomía, les permite ser reflexivos sin sentirse juzgados ya ante el error que pudieron haber cometido. Algunos ejemplos para integrar habilidades socioemocionales son siempre tener un inicio con propósito, decirle a nuestros estudiantes por qué vamos a usar herramientas, explicitar de qué manera les va a servir, cómo va a evidenciar, cómo se evidencia su uso, cómo se va a vincular con la meta de aprendizaje. Por supuesto, siempre los roles colaborativos, poner un semáforo de avance durante la actividad, que los estudiantes vayan indicando su estado, si están en verde, amarillo, en rojo, y expliquen qué necesitan para poder avanzar, ¿ya? Y siempre incorporar cierres que sean metacognitivos, ¿ya? Gestionar un aula no tiene que ser controlar cada paso, pero sí, profes, es importante que se puedan instalar rutinas para que los estudiantes puedan aprender con mayor autonomía, ¿sí? ¿Cómo integrar habilidades digitales con propósito? Tal cual, instalar cuál es el propósito de por qué vamos a usar Canva, ¿ya? Y no vamos a usar PowerPoint. ¿Por qué vamos a utilizar este tipo de presentación? ¿Qué me da a favor respecto a la otra? ¿Sí? ¿Por qué voy a utilizar un video? ¿Por qué voy a utilizar imágenes? ¿Por qué voy a proyectar? ¿Ya? ¿Por qué vamos a hacer uso de un formulario? ¿Ya? Siempre dejar clara cuál es la meta, ¿ya? Respecto a cómo esa herramienta responde para poder alcanzar la meta que tengo. Evidenciar, dejar siempre un producto visible sobre esta acción digital que estamos haciendo. Ya sea un audio, un mapa, un formulario, un video, un portafolio, cualquier elemento que sea visible
como un concreto sobre el uso de esa acción digital. Gestionar el aula desde los tiempos, desde los roles, criterios, normas y usos responsables, ¿ya?, de las herramientas digitales. Y, por supuesto, la reflexión, incorporando preguntas que sean metacognitivas. Integrar las habilidades digitales no va a significar usar más la tecnología, sino que usarla mejor. Y eso es importante que lo instalen en sus estudiantes, porque claro, nuestros estudiantes son nativos digitales, nacieron en un ambiente digitalizado, pero no necesariamente lo hace o tienen las habilidades respecto al uso de la información y también de las herramientas digitales que tienen. Muchos de ellos, desde las herramientas como las redes sociales, desconocen también cuáles son las particularidades que tienen y cómo pueden usarlas a favor, ¿ya?, de incluso las relaciones sociales y los aprendizajes que uno espera. Entonces es importante poder instalar esa premisa. Mientras más tecnología tengamos, no nos hace más hábiles digitalmente, sino que la manera en que hacemos uso de ella con un propósito, con criterios claros y evidencias de aprendizaje. Van a quedar también en la presentación algunos ejemplos prácticos para implementar habilidades digitales, ¿ya? Nube de ideas iniciales, audios explicativos, ¿ya? Con preguntas, por supuesto, de mediación para que ustedes puedan avanzar. Una galería digital de evidencias, retroalimentación entre pares, ¿sí? Algunas frases que le pueden servir para sostener la autonomía desde las habilidades socioemocionales y digitales es, por ejemplo, al inicio de una tarea digital, primero definir el propósito, el producto, criterios de calidad y preguntarles, ¿para qué nos ayudará esta herramienta? Más que ustedes se lo digan, permítanle a ellos que reflexionen sobre eso, ¿ya? Cuando tienen un grupo que está disperso desde lo socioemocional, díganle a sus estudiantes, volvamos al rol asignado y al producto esperado. ¿Quién modera? ¿Quién registra? ¿Qué evidencias deben entregar? ¿Ya? Un estudiante que pide respuestas, uno lo debe orientar, decirle, te puedo dar una pista, no la respuesta. ¿Qué datos, evidencia o estrategia ya tienes disponibles? Baja escucha y harto conflicto. Cuando tenemos esta situación en aula con los procesos de colaboración, invitarlos a hacer una pausa, retomar normas de conversación. Ojo, chicos, cuando tenemos dificultades, lo primero es escuchar, ¿ya? Completar las ideas, permitir que el otro complete lo que quiere decir, ¿ya? Y que el otro también me permita, en el fondo, que yo le pueda decir qué es lo que estoy pensando y busquemos un consenso en eso. Preguntémonos con respeto, ¿ya? Cuando la situación está desbordada, lo importante es hacer un break, una pausa, ¿ya? ¿Eso puede retrasar el proceso? Sí, absolutamente, puede atrasar los plazos, pero recuerden que estamos trabajando con desarrollo de habilidades y que esas habilidades van a permitir que ese contenido, ese conocimiento sea profundo, ¿ya? Y si está dentro del ámbito de la colaboración y este tipo de habilidades socioemocionales que hoy día son cruciales para que los procesos de aprendizaje se puedan incorporar en nuestros estudiantes, sobre todo por la extensión que hoy día estamos viviendo con nuestros chicos, es importante tomarnos esas pausas. Cierre de actividades siempre, completar la estrategia me ayudó, fue lo que necesito mejorar para mi próxima tarea o para seguir avanzando es, ¿ya? Y lo último, profes, estrategias para integrar lo abordado en este taller. Les voy a dejar 2 estrategias para que ustedes después puedan revisarlas con calma, junto con esta grabación para que puedan entender la explicación. La primera que dice que para implementar mañana de manera inmediata. No, es una idea, para que lo puedan ver y quizás reflexionar, ¿ya? A veces no necesitamos construir o integrar cambios o transformaciones en todo lo que es mi clase. O hacer un quiebre así como enorme sobre lo que estoy acostumbrado a hacer. Los cambios siempre son difíciles. Siempre que tenemos que afrontar nuevos paradigmas, nuevas formas, nos es complejo, ¿ya? Nosotros como profesores siempre estamos llamados a poder adaptarnos al cambio. Pero a veces cuando los cambios vienen muy continuos se hace complejo, ¿cierto? Entonces, esta es una microsecuencia, ¿ya? Es una microsecuencia de 15 minutos.
No es para que integren en toda la clase, pero sí es para que puedan integrar dentro de algún momento, donde todo lo que hemos conversado, todos los criterios para poder incorporar, les permita dar un paso, ¿ya? Esta microsecuencia de 15 minutos responde a 5 pasos: activar, mediar, practicar, visibilizar y cerrar, ¿ya? Incorpore en el activar una pregunta breve o de predicción. ¿Qué creen que vamos a hacer, chiquillos? Tómense 2 minutos para eso. Intenten mediar en 5 minutos, ¿ya? Incorporen una mediación no tan compleja, de un ejemplo. Generen un modelo, ¿ya? Que le permita a los estudiantes cómo pensar, que les permita leer, que les permita resolver, ¿ya? Establezcan una práctica también en 5 minutos, una tarea que sea breve, individual o en pareja, que les genere una evidencia, ¿ya? Sobre la tarea que les están entregando. Visibilicen, ¿ya? Pídale a sus estudiantes en 2 minutos que expliquen una decisión o procedimiento o evidencia sobre la tarea o la práctica que hicieron anteriormente. Y hagan un ticket de salida. Pregúntenles qué aprendieron y qué deben mejorar, ¿sí? Es una secuencia chiquitita, cortita, 5 pasos, incorpórenla en algún momento de su clase, ¿ya? Y si quieren nos cuentan después cómo les va, ¿ya? Las evidencias mínimas: una respuesta, una explicación breve, un producto chiquitito, una decisión argumentada, ¿ya? Esos son los primeros pasos para que puedan instalar, ¿ya? Este trabajo con sus estudiantes. Y la otra, miren el diseño de su secuencia de clase, ¿ya? Y desde ese diseño que ya tienen, o piensen en su próxima unidad de aprendizaje y háganse estas preguntas. ¿Qué habilidad quieren evidenciar en esa unidad? ¿Qué preguntas o problemas va a abrir en las actividades que va a proponer en esa unidad de aprendizaje? ¿Qué producto breve quiere que los estudiantes les muestren o demuestren en el aprendizaje? ¿Con qué producto sus estudiantes le van a demostrar el aprendizaje? ¿Va a ser con una evaluación tipo test? ¿Va a ser con un portafolio, con un trabajo? ¿Qué? ¿Cuál va a ser el producto? Y qué cierre permitirá reflexionar sobre el proceso, ¿ya? Y esto es lo más importante. Con esto y con lo que venimos trabajando y trabajamos siempre, no buscamos que ustedes hagan clases perfectas, ¿ya? Para nada. La clase perfecta no existe. A pesar de que la planifiquemos y pongamos todos nuestros esfuerzos a disposición, siempre hay un montón de factores, ¿ya? Que pueden hacer que esa clase tan perfecta que diseñamos no se lleve a cabo, ¿ya? Pero no buscamos que ustedes desempeñen una clase perfecta. Lo que buscamos es que puedan hacer un primer paso que sea aplicable y observable, que pueda permitirles evidenciar este desarrollo de habilidad, ya este pensamiento crítico, la comunicación, la creatividad y la colaboración en sus estudiantes, que son los aprendizajes transformadores para estos niños, ya estos estudiantes del siglo XXI, ¿ya? Para cerrar, profes, y lamento no haberlos podido leer tanto en el chat, voy a ir ahora a poder leerlos. Quisiera que me contestaran cómo van a incorporar lo aprendido en sus próximas clases, ¿ya? Les dejo también un check de seguimiento, ¿ya? Para que no se pierdan sobre lo que hemos conversado, ¿ya? Guarden siempre una evidencia de aprendizaje de lo que han hecho sus estudiantes. Compartan una pregunta siempre transformadora con sus estudiantes y revisen qué funcionó y qué pueden ajustar para las siguientes clases. Profesores, como siempre, ya es para mí un gusto poder compartir con ustedes en esta instancia. Les agradezco un montón el tiempo, la participación. Ya los invitamos a contestar nuestra encuesta, ya porque la encuesta nos permite a nosotros también poder crecer y mejorar y revisar sus intereses. Así que nada, una vez más les agradecemos de estar presente aquí. Estamos felices siempre de poder compartir con ustedes todos estos procesos de aprendizaje. De verdad que nos pone muy contentos cada vez que leemos o releemos a posterior el chat
y logramos ver que este granito de arena que tratamos de entregarles en este poquito tiempo ya les pueda servir para poder incorporar ya como una acción de mejora, ya sea para sus equipos docentes, para que puedan compartirlos con sus colegas, o para que ustedes mismos puedan incluirlos en sus propias prácticas, ¿ya? Como les decía, este ciclo de charla se cierra aquí, pero nuestros talleres no se acaban, ¿ya? Atentos porque pronto ya va a salir nuestro próximo ciclo del segundo trimestre, que partiría a contar de julio, si no me equivoco, ¿ya? Así que yo los invito a que estén atentos a sus redes, ¿ya? Sociales, a nuestras redes sociales, no a sus redes, a nuestras redes sociales, ¿ya? Porque ahí siempre estamos compartiendo, atentos a sus correos también, porque por ahí también puede que le llegue algo. Y nada, ya saben que 24 horas va a estar la grabación de esta sesión, va a estar su certificado también, si es que permaneció durante al menos 45 minutos en esta sesión, y va a estar el material disponible también en su sesión. Espérennos 24 horas, que es lo que nos demoramos más o menos en que todo sea cargado. Les agradecemos un montón, reiteramos que puedan contestar la encuesta, ojalá. Y nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Agradecemos al equipo que nos acompaña, a nuestros compañeros de TI, audiovisual, que están en el chat, a todos quienes están y trabajan para que este taller se pueda llevar a cabo, ¿ya? Así que un abrazo tremendo, profes. Nos vemos pronto en una nueva sesión. Muy buenas noches. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este taller. Esperamos que lo aprendido se traduzca en acción real dentro de tu aula. Pero esto no termina aquí. Cada mes te traemos un nuevo taller gratuito con contenido fresco y relevante para tu práctica. Síguenos en nuestras redes para no perderte la próxima fecha. Nos vemos en el siguiente taller.